Mintu Pérez Osuna nos acompaña a esta hora, ya no necesita presentación, querida amiga y periodista venezolana, vive en Caracas. Mintu, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi Carla, un beso grande, un cariño muy fuerte para todo el equipo y bueno, aquí listos, prestos y dispuestos para lo que quieras que conversemos. Bueno, ¿sabes qué quiero, por dónde quiero comenzar? Que me Dígame. digas cómo esta falla premeditada del sistema eléctrico en Venezuela cambió la realidad para el régimen, porque la de los venezolanos sabemos la tragedia que se está viviendo, la falla en el servicio incluso del agua que en algunas zonas llega como petróleo, de todo eso estamos conscientes, pero desde el punto de vista político o de la estabilidad del régimen, del usurpador, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo cambió? Hay un antes y un después luego de este premeditado y además, yo no sé si guiado por el propio Ramiro Valdés ahí en Venezuela, corte de electricidad y de servicios. Mira, Carla, yo lo primero que te diría es que a mí no me gusta subestimar al G2 cubano, ni me gusta subestimar a los cubanos, pero tampoco los sobreestimo, porque yo he leído demasiados informes desde el año 2006-2007 de lo que iba a pasar con el servicio eléctrico. Así que a mí no me extraña para nada que esto haya sido falta de mantenimiento, impericia, bueno, que votaron a los técnicos que realmente sabían y no entrenaron a otros, que llenaron a Corpoelec y sus filiales de militantes de partido político y no de técnicos, pero además la enorme corrupción que se vivió, empezando con Jesse Chacón y después con los chicos de Derwick, que por cierto, esto sí es interesante, en Venezuela nadie habla de Derwick. Resulta que ahora el régimen dice que va a investigar a Guaidó por sabotaje eléctrico. No, el sabotaje eléctrico fueron los chicos de Derwick y tengo la impresión y la información de que algunos de ellos ya viven en Venezuela. Entonces, ¿por qué no los imputan a ellos? ¿Por qué no los investigan a ellos? ¿Qué pasó con los 100.000 millones de dólares que se embolsillaron y para este desastre en el que tienen sumido a Venezuela? Así que yo no los subestimo, pero tampoco los sobreestimo. Es que te lo pregunto. Dime. Y por otra parte, yo creo que decir que fue adrede, que fue una política de los cubanos, no me parece ajustada, porque esto le ha hecho un profundo daño al régimen. Okay. Si los venezolanos en un 85% no queríamos a Maduro, yo creo que esta cifra, cuidado, y ascendió un 10% más, es decir, un 95% de los venezolanos, hoy en día te puedo decir con conocimiento de causa, detestan a Maduro. No solamente es que le recuerdan a su madre todos los días, es que le desean las peores cosas, porque nos han sucedido las peores cosas a los venezolanos. No solamente este régimen terrible asesinó a cientos de venezolanos por el hecho de protestar, es que además han logrado con su falta de mantenimiento, con la corrupción imperante, que los venezolanos hayan perdido sus enseres, hayan perdido negocios. Yo no sé cuántas amigas tendrás tú, Carla, pero me imagino que igual que yo, tengo amigas y amigos que lo perdieron todo, que le saquearon sus locales, que están sumidos en una profunda tristeza, porque les acabaron lo que tenían, lo que habían hecho durante toda su vida y con lo que ellos pensaban que iban a pasar su vejez. Y en horas se las destruyeron. Pero yo soy una convencida, Carla, también de que lo de Maduro es absolutamente irreversible, que Maduro se va, que no hay manera de que se quede. Hemos visto, no sé si estoy hablando demasiado, no sé si me quieres preguntar algo. No me importa que hables demasiado, lo que pasa es que tengo que hacer la pausa, espérate. Ok. Pero te quiero hacer una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Por qué tienes esa certeza? Bueno, sabemos que Maduro se va a ir en algún momento, pero ya yo no me hago la ilusión, digamos, del corto plazo. ¿Tú sí estás convencida que esto se va a resolver, entre comillas, después de 20 años, de manera expedita? Digamos que estamos en ese proceso, no de meses y años, sino de pronta resolución. Yo soy una convencida que no es solamente el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Estoy convencida desde hace 2 días, además, que Guaidó hizo algo que nunca había hecho la dirigencia opositora y que yo se lo reconozco y además se lo aplaudo, que es poner el problema donde es. Ni un barril de petróleo más para Cuba, porque el problema es los cubanos. Porque antes del cese de la usurpación
tiene que cesar la invasión cubana. Y si quieres esto lo hablamos después. Sí, espérate allí. Le quiero aclarar a nuestra amadísima audiencia cubana que estamos refiriéndonos a los cubanos del régimen. Porque, por supuesto. Sabes que estamos en la cuna del exilio cubano y ellos, además que siempre nos han respaldado, están solidarios con nosotros y merecen la distinción. Merecen que aclaremos, pues. Que me perdonen los cubanos, los hermanos cubanos. Sí. Estoy hablando del régimen cubano. Claro, del régimen cubano. Los cubanos han sufrido durante 60 años lo que nosotros tenemos 20 años sufriendo. Exacto. Y estoy convencida que con la caída de uno cae el otro. Eso es lo que esperamos todos y ellos también. Regresamos luego de esta pausa. Acompañan esta parte del programa. Anito, te quiero preguntar, ¿qué es lo que planea el régimen cubano con Maduro? Me refiero no junto a Maduro, sino para Maduro. ¿Qué planes tiene el régimen cubano para Maduro? Como siempre, como hacen todos, siempre lo han hecho en otras naciones, las exprimen a sus pueblos. Los cubanos, el trabajo del régimen cubano es chuparle los dineros a las naciones en las que intervienen, a las que invaden. Esto pasó en Nicaragua, pasó en El Salvador, pasó en Angola y pasó en otras. Y luego que las chupan, porque ¿qué es lo que le ofrecen a esos gobiernos? Discúlpame, le ofrecen el control social a través de estas prácticas de tortura, de falta de agua, de falta de alimentos, de falta de medicina. Esto es lo que empobreciendo las naciones. Pero cuando los pueblos entonces reaccionan y se levantan, entonces, y ellos comienzan a ver que se les acabó el tiempo, entonces se retiran y se van. Y bueno, mira, si pueden asesinar al presidente, lo asesinan para que no hable, para que no cuente. Se llevan por delante un gentío. Y si no lo asesinan, bueno, terminan fuera de sus naciones, de sus países, etcétera, etcétera. Pero ellos se van, ellos abandonan. Y yo creo que Venezuela ya dejó de ser el botín tan esperado por ellos, aunado además a que ya el pueblo se rebeló. El pueblo está absolutamente rebelado. El pueblo no aguanta más a Nicolás Maduro ni al régimen cubano. Que te digo y te repito, celebro que luego de 20 años un dirigente político, en este caso el presidente encargado Juan Guaidó, haya reorientado a la oposición al tema que no es otro, que precisamente es sacar al ejército invasor de Venezuela. Porque sí, señor. Cuando yo escucho, por ejemplo, que bueno, que intervención, no, ¿cómo vamos a tener intervención militar? Pero si es que la tenemos una invasión. Y una de las cosas que a mí me hablan de que esto está resquebrajado, que fue tu pregunta anterior, mira, la gente me dice a veces, bueno, no hay que pensar en los militares, porque con los militares venezolanos no vamos a salir. Los militares nos dan a nosotros indicios de lo que está pasando. Y yo quiero hacerte un breve resumen. Sí, por ejemplo, todo comenzó para mí, pues, desde el punto de vista de esta periodista, el día que se alzaron unos militares en Cotiza. No sé si los recuerdas, que su discurso era absolutamente social, nada político. Los guardias nacionales, dices tú. Los guardias nacionales, exactamente, que terminaron presos. Bueno, a mí eso me prendió las alarmas. Luego lo que pasó, no te estoy hablando en orden cronológico, te estoy hablando de lo que recuerdo. Luego pasó lo de Ureña. En Ureña, los que quemaron la ayuda humanitaria no fue la Fuerza Armada Nacional, fueron colectivos. Sí. Es decir, la Fuerza Armada Nacional no quiso aparecer como los que no permitían la entrada de la ayuda humanitaria, sino que fueron los colectivos los que aparecieron amedrentando, ¿no? Por cierto, en eso andaba Diosdado Cabello, que es un jefe de los colectivos, aunque se lo disputa con Nicolás Maduro ahora. Otro de los indicios que me llamó la atención es en esa misma época 700 soldados que cruzaron la frontera por diferentes razones. Hablaban de las condiciones en las que estaban, algunos decían, no dormimos en el suelo para que los colectivos duerman en nuestras camas, pero yo en todos vi algo, en todos ellos sentí miedo. Sí. ¿Qué está pasando allá adentro que están tan atemorizados? Bueno, pero es que justamente en ese miedo es que basan el argumento de decir que la Fuerza Armada, ya no por voluntad, sino por miedo, porque dicen que los tienen acosados, les amenazan a la familia, son solo 700, parece mucho, pero hoy en un hearing, en una audiencia en el Congreso decían, es que no han sido en bloque, digamos, no es que es la Fuerza Armada Nacional en bloque pronunciándose a favor de Juan Guaidó. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué esperas en realidad? Lo que yo te quería seguir diciendo es que los indicios del quiebre militar, fíjate, por ejemplo, hoy en el Mundo de España aparece una noticia que supuestamente se coló ¿Del hijo de Padre? No, del hijo no, lo del hijo es una sinvergüenzura. Okay. La información que da supuestamente el canciller, en el cual estarían en unas conversaciones para darle asilo a algunos militares, altos militares del régimen de Maduro. Que lo publique El Mundo a mí me llama poderosamente la atención. Los militares, otro de los indicios es los militares sobrepasados, no sé si lo viste ayer en un video, sobrepasados en el Zulia por una turba de ciudadanos. Sí. Y eso tiene dos lecturas, no solamente es que los civiles ya se envalentonaron,
es que también los militares no les quieren disparar. Eso por lo menos fue lo que yo vi allí, porque deben estar obstinados también, ¿no? El retiro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela a mí me llama poderosamente la atención. Es como, a mí me parece que es como una presión a los militares, como decirles, miren, nosotros les ofrecimos a ustedes amnistía, estábamos dispuestos a respetar la amnistía que propuso el presidente encargado Guaidó, ustedes no han querido, bueno, miren, nosotros nos retiramos y aténganse a las consecuencias. Eso es un poco lo que yo veo. Me tengo que ir, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Por diga. qué tú dices que Diosdado y Maduro se están peleando el poder sobre los colectivos? Porque siempre se ha dicho, y vimos que los días antes del 23 de febrero estaba en la zona el señor Diosdado Cabello asusando y organizando de nuevo los colectivos, pero hace 2 días vimos a Maduro en cadena nacional llamando a los colectivos, a la VH y a otros, a que defendieran, que se activaran en defensa de la revolución. Así que se están peleando entre los dos porque no tienen fuerza armada. Porque el comandante en jefe, que es Nicolás Maduro, dice él, no llama a la Fuerza Armada sino a los colectivos, porque ya no tiene Fuerza Armada porque se le quebró. ¿Y a quién van a obedecer los colectivos? ¿A Diosdado o a Maduro? Bueno, yo creo que son más o menos lo mismo. Y con el mismo interés. Te quiero mucho y siempre se nos queda corto el tiempo. Siempre es una lástima tener que despedirte. De verdad que sí, pero bueno, nada, aprovechamos ese tiempo y un abrazo fuerte para ti, los venezolanos que no pierdan la fe en cualquier parte del mundo que se encuentren. Yo soy una convencida que es imposible que Maduro se quede mucho tiempo más. Un abrazo, Carla, cariño. Igual para ti. Al regreso del ministro consejero de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos.